Buenas noches, mis hermanos amados. Espero que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, que este fin de semana haya sido un fin de semana muy, muy bueno y que hayan disfrutado de esa gracia y misericordia de parte de Dios. Sabe, es mi deseo que Dios les haya hablado en la semana a sus corazones a través de estos devocionales y sobre todo, hermanos, que lo hayan llevado a reflexionar, meditar y pensar en las cosas que tenemos que mejorar para bien de nosotros. Esta noche, este ya fin de semana, este lindo viernes que Dios nos permite, que ya estamos recargados de las pilas para entregarle al Señor el domingo todo lo mejor. Esta noche vamos a meditar en una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y nuestro devocional de esta noche se titula: Señor, ahora reconozco que cuando más débil soy, tu poder actúa en mí. Y esto es una realidad. El poder de Dios actúa poderosamente en nosotros cuando reconocemos nuestra debilidad. Hermanos, fíjense que es interesante, pero aquí el apóstol Pablo se ve obligado a defender su apostolado. Muchos decían, muchos falsos apóstoles estaban atacándolo y decían que él no era apóstol, que era un hombre débil, tantas cosas. Y nos habla de una experiencia que vivió ante la presencia de Dios y que a la vez también le puso Dios mismo un freno para que el conocimiento recibido no le exaltase desmedidamente, como si esto fuera de él o si o a través de esto lo mantuvo en equilibrio realmente. Algo muy característico de Pablo es que siempre reconoció que todo lo que era en su vida era solamente por la gracia de Dios, no por mérito propio, no porque él fuera bueno o mejor que otro. Él fue recibido a misericordia, él lo mencionó precisamente, la cual fue muy abundantemente, dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Antes recordemos que él era perseguidor, injuriador, asesino en muchos aspectos de la iglesia. Muchos sin pensarlo, mire, puesto un aguijón, ya sea una enfermedad, algo que lo lleve a estar siempre dependiendo de Dios y no de sí mismos. Y eso es bueno porque nos mantiene en equilibrio, ¿no? Obviamente aprendemos que en cualquier situación, hermanos, que estemos pasando, desea una total y absoluta dependencia nuestro Señor en Él y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios recursos, créame, no en nuestra propia sapiencia en ningún sentido, no haciendo uso de nuestras credenciales en muchas ocasiones, sino la fuerza y el poder de Dios actuando en nosotros a través de la debilidad. Así que analicemos estos pasajes, por favor. Mire, Pablo en este versículo, en el 7, narra dentro del contexto una de las experiencias sobrenaturales que tuvo en la presencia de Dios, donde oyó palabras inefables que el hombre no tiene la capacidad de expresar. Pero así como tuvo esa experiencia, con ella llevaba un freno que lo hacía rendir su vida en una total dependencia ante Dios y que en ningún momento de verdad tuviera una actitud de orgullo o arrogancia o superioridad por las cosas que le tocaron experimentar. Fue un hombre muy equilibrado, eso sí. Versículo 7. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Pablo, cuando defiende su apostolado, habla de esa experiencia que tuvo con el Señor. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y menciona un mensajero de Satanás que me abofetee. Sí, prácticamente que lo mantenga en equilibrio en esa parte, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, para que Pablo no olvidara esto, Dios le dio un recordatorio constante de su debilidad. Y en esta parte, cuando habla del aguijón en la carne, hermanos, se han ofrecido innumerables explicaciones acerca de la naturaleza de este aguijón en la carne. Varían desde una tentación, dicen, incesante, que en lo particular no lo creo, Pablo no ora mucho de eso, férreos opositores, enfermedades crónicas como tales como una enfermedad en los ojos, es lo que dice la mayoría, malaria, migraña o epilepsia, hasta una discapacidad en el habla. Nadie puede decir con certeza lo que era, pero probablemente era una aflicción física, porque dice acerca de la obra de Satanás en esto.
Y es comprensible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio o más efectivo. Pero veamos el versículo 8, por favor, dice, respecto a lo cual, a ese aguijón en la carne, dice, a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo no le gustaba obviamente lo que tenía en su cuerpo, lo que estaba pasando. Sin embargo, oraba al Señor. Y fíjese que es interesante aquí para aquellos que se creen que tienen el don de sanidad. Pablo tenía el don de sanidad y sin embargo no pudo sanarse a sí mismo. Siempre dependió de Dios en todo sentido. Y dijo aquí, respecto al cual se dijo en la carne, he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le pidió precisamente a Dios en repetidas ocasiones que se lo quitara. Pero Dios le enseñó a través de esto una excelente experiencia que también, hermanos, sería bueno reflexionar por qué Dios muchas veces no nos quita algunas cosas de las cuales estamos padeciendo, alguna enfermedad, alguna situación. ¿Por qué Dios no la quita? Y tenemos que reflexionar. Pablo sabía que todas las cosas que Dios hace siempre obrarían para bien, y lo dijo. Y sabemos, estamos convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, no todos, conforme a su propósito, el propósito de Dios al cumplirlo aquí en la tierra, somos llamados. Y Pablo sabía eso, que todo obraba para bien. No todos lo aceptan, hermanos, porque muchos de verdad no reconocen ni van a aceptar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Quieren hacer su propia voluntad. Pero cuando amamos a Dios, estamos convencidos que cada detalle, cada situación, cada circunstancia está dentro de la soberanía, que es el control de Dios sobre nuestras vidas y que a Él no se le va nada. Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón debió ser precisamente dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado en el sentido de humilde ante Dios, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios. Nunca lo perdió. Esa es la parte que a veces nosotros nos sentimos tan bien, nos sentimos plenos, bendecidos y nos olvidamos tan fácil. Y a veces una necesidad así, un aguijón en la carne, nos lleva a depender más y más de Dios. Y qué bueno que Dios lo use, fíjese. Si Dios usted lo tiene en su vida, dele gracias a Dios, porque eso lo hace más dependiente a usted de Dios. Y sobre todo, hermano, fíjese, recordarle su necesidad de mantenerse siempre en esa relación con Dios y beneficiar a otros, precisamente, y a mucha gente, de precisamente que estuvieran a su alrededor por medio de lo que verían que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Muchos de los beneficiados somos nosotros, porque podemos ver a esa persona y dices, oye, pero qué dependencia tan tremenda tiene para con Dios. Pero si no fuera por ese aguijón en la carne, de veras, mucha gente se aleja, se va por lo mismo. Pero gracias a Dios que nos mantiene en equilibrio. Yo recuerdo una ocasión que empezaron a elevar a una persona y ¡pum! Hasta el suelo se fue. ¿Por qué? Porque no había un equilibrio en su vida. Y a veces es necesario esta parte. Mire, la respuesta que Pablo recibió de parte de Dios le hizo estar tranquilo y aceptó esto con una buena actitud de plena enseñanza. Versículo 9. Fíjese la respuesta de Dios. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios le está diciendo, Pablo, mi gracia te es suficiente para vivir. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sé fortalecido en la gracia del Señor, está diciendo, la gracia te capacita plenamente, Timoteo, para vivir. Ahora el Señor le refiere y me ha dicho, bástate mi gracia te es suficiente. Y la gracia de Dios, escúchame, te es suficiente también a ti en tu vida para vivir. Y vea la razón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante es esta frase, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú reconoces la necesidad de Dios, a través de que eres débil, cuando ya estás en las últimas circunstancias, es cuando podemos dejar que Dios actúe. Mientras tanto luchamos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, nuestros pensamientos, todo, y no dejamos que Dios actúe. Y Pablo está diciendo al Señor, porque mi poder, Pablo, se perfecciona cuando tú eres débil, cuando reconoces mi necesidad, la necesidad de mí, cuando reconoces que no puedes por ti mismo. Por tanto,
Pablo llega a esta conclusión, dice aquí en el versículo 9, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Y fíjense el propósito, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No el poder de Pablo, no sus credenciales, no su sabiduría, no su autosuficiencia, no sus propios recursos, sino el poder de Dios, de Cristo en él. Pablo, hermanos, aprendió de esta experiencia la lección que permea la carta, el poder divino que debe ser efectivo en nuestras vidas antes que nuestra propia naturaleza. Mi poder, el poder de Cristo, decía, se manifiesta de una mejor manera al ponerse contra el fondo de la debilidad humana, cuando ya no podemos, en verdad. Mientras sigamos luchando con nuestras fuerzas, la verdad, Dios no puede actuar en un corazón autosuficiente, en un intelecto que se basa en sí mismo, en un corazón que depende de Él y no depende de Cristo. ¿Y sabe para qué? Para que solamente Dios sea alabado en todo tiempo. En lugar de quitar el problema, fíjese, Dios le dio gracia para soportarlo. Y esta gracia es suficiente, adecuada en el sentido de proveer contentamiento en cualquier situación. Pablo decía, ¿sabes qué? Esta gracia me es suficiente para estar contento y recibir esto del Señor. Y aunque Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. ¿Y cómo lo demuestra en la debilidad, prácticamente? Y el hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debería darnos valor, porque eso nos habla de dependencia absoluta en Dios, hermanos. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos, no damos lugar a eso, fíjese. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más efectivos y usados plenamente en su poder. Debemos de confiar en Dios para ser eficaces, antes que en una energía, esfuerzo, talento. Nuestras debilidades no solo nos ayudan, hermanos, a desarrollar nuestro carácter cristiano, escúcheme, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios en nosotros. Y el último versículo, el versículo 10, dice, por lo cual, como concluyendo, Pablo dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y menciona varias de ellas, en afrentas, en las situaciones que estaba enfrentando, defendiendo su apostolado, en necesidades. Pablo también tenía necesidades, pero había aprendido a vivir con contentamiento, en persecución, lo que le dijo a Timoteo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor recibirá persecución, en angustias como las pasó, porque soy débil, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando empiezo, decía Pablo, aquí en esta parte, a reconocer mi debilidad, el poder de Dios se hace manifiesto en mi vida. Hermanos, la gracia de Dios transformó la perspectiva de Pablo. Las experiencias en su ministerio, que naturalmente aborrecería, podía aceptarlas sobrenaturalmente debido a que la evidencia del poder de Cristo en medio de ellas traían gloria a él, no a Pablo. Y Pablo se centró en esa parte, que todo era para la gloria de Cristo. Cuando el apóstol llegaba al límite de sus fuerzas, solo Cristo se veía, no Pablo. Y así debe ser nosotros. Cuando llegamos al límite de las fuerzas, que estamos al borde, casi caer al precipicio, ahí, hermanos, es cuando Dios puede actuar poderosamente, porque ya te agotaste todos tus recursos, tus fuerzas, y reconociste que solamente Dios te puede dar la fuerza. Cuando era débil, decía Pablo, entonces Cristo, por medio de su fuerza, podía hacer a Pablo espiritualmente fuerte. La palabra poder viene del término griego, de la palabra griego dinamis, es la palabra fuerza, concordando así con fuerte, dinatos, ahí en el versículo 10. Mire, hermanos, cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera y eso conduce al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás. ¿Y sabes qué? Dependiendo siempre, no de nosotros mismos, sino de Dios. No se crea, yo sigo aprendiendo todavía. Aun cuando predico me pongo nervioso y qué bueno, y le doy gracias a Dios que no me ha quitado eso. Porque en el momento que yo me sienta seguro de mí mismo, ¿sabe una cosa?
en ese momento estoy obrando mi propia carne. Pero cuando soy débil y reconozco la autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, las cosas pueden cambiar. Que Dios nos libre de ese orgullo, que Dios nos libre de esa altivez de sentirnos poderosos, que todo lo podemos. No, es solamente debido a su poder. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes, precisamente, impedimentos, hermanos, y problemas sin que los busquemos. Pero cuando estos obstáculos vienen, debemos de depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene valor perdurable. Así usted y yo podemos experimentar el poder de Dios cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, cuando dejamos de depender en nuestros propios recursos, cuando no hacemos uso de nuestras credenciales. El poder de Dios se perfecciona en nosotros. Cuando te sientes al borde del precipicio, que ya no puedes más, ese es el momento perfecto y correcto donde dejarás que Dios actúe en tu vida con poder. Pero mientras hagas uso de tus capacidades, tus razonamientos y dependas de ti mismo, no podrás experimentar ese poder. Mire, para esto encontré una fórmula maravillosa que me encanta y es la forma para experimentar su poder que funcione en nuestras vidas. Y este poder funciona así. Mire, es cuando mis capacidades, mis habilidades y fortalezas rendidas a Dios, más mi debilidad y reconocimiento que solamente dependo de Él, es igual a fortaleza espiritual que me hace depender al 100% de Él de aquí en adelante, no de mí mismo. Así que cuando usted se sienta débil, no se lamente, dele gracias a Dios, porque ahora en Cristo usted puede ser fuerte. Pero cuando empieza a luchar en sus propias fuerzas, porque es lo que sucede con muchos cristianos, dejamos a Dios como el último recurso cuando debe ser el primero. Y viene un problema y buscamos alternativas, solucionarlo, y esto antes que buscar su poder. No lo haga. Dependa de Dios completamente. Por eso quiero terminar este fin de semana bendecido, hermano. Que usted haga uso de ese poder. ¿Usted se siente débil? Dele gracias a Dios. Dice Pablo, me gozaré más bien en mis debilidades, en todo lo que esté pasando, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Dele gracias a Dios por ello, porque depende de Dios. No depende de sentimientos, depende de convicciones, entienda. No se base en sentimientos, bases en convicciones, pero lea su Biblia. Por eso usted va a adquirir convicciones leyendo su Biblia. Así que quiere orar conmigo y darle gracias a Dios, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando habla de perfeccionamiento, habla de madurez en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque ya llegó, Señor, este día, este viernes, que nos quedan unas horas para descansar. Mañana empezaremos un nuevo día, el sábado, pero un nuevo día en tus fuerzas, en tu poder. Gracias, gracias porque siempre nos ayudas en momentos más difíciles. Gracias por ese aguijón en la carne que has puesto en muchos de nosotros para depender de ti, Señor. Tal vez una enfermedad, una circunstancia, una situación que no entendemos, pero que sí la ponemos en tus manos para que tú eres tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por ese equilibrio que nos das y gracias porque podemos encontrar equilibrio en tu palabra como lo encontró Pablo, en todo tu momento y en todo tiempo. Y él mismo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios fue suficiente para mi vida. Y la gracia de Dios actuó poderosamente en mí. No Pablo, sino su gracia y su poder. Así que te damos gracias cuando somos débiles y no podemos más, porque es el momento preciso en el cual tú puedes actuar. Cuando dejamos de luchar, de patalear, de hacer tantas cosas en nuestra fuerza, entonces tú actúas con poder cuando somos débiles. Te bendecimos y te exaltamos y gracias por todo lo que has hecho al enseñarnos y sabemos, Padre, que a los que aman a Dios, todas las cosas las aceptamos para bien. Y esto es a los que conforme a tu propósito son llamados, no nuestros. Se trata de ti y no de nosotros. Bendito seas, bendice a mis hermanos que están pasando una situación, que su poder, tu poder sea manifiesto en ellos, pero siempre dependiendo de ti.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un lindo fin de semana, gocen en el Señor y vaya con un corazón el domingo preparado para recibir la palabra de Dios. Anímese, de verdad. No vaya a cargar pilas, ya las tiene que haber cargado y usted tiene que ir a ofrecerle a Dios todo aquello que le dio abundantemente. Siempre. No piense de esa manera, que te doy lo poco o lo mucho. No, ese no es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios grande, poderoso. Porque donde dice nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. Tenga un concepto adecuado de lo que es Dios, no del Dios que usted se ha creado. ¿Ok? Lo veo si Dios quiere el lunes con un devocional más para el alma. Seguimos con estos temas. Espero que te animen, espero que te sean de bendición. Y bueno, para nosotros, mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿y no se cansa? ¿De dónde saca tantos estos temas? Bueno, todo viene de la Biblia, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque eso es mi vida. Y es vida la Biblia que nos capacita para en verdad vivir esta vida diaria aquí. Eso es lo que el Señor hace, te vivifica, te capacita para vivir diariamente. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mad. Es un placer el poder estar contigo este fin de semana y te veo, si Dios quiere, el domingo en la iglesia con un tema muy, muy hermoso acerca de lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Dios te bendiga, excelente noche y te veo, si Dios nos permite, el lunes. Gracias a todos los que se conectan, gracias por sus comentarios, gracias por sus oraciones, gracias por estar orando por Arán, nuestro chaparrito. Gracias, va a estar en un tratamiento, pero gracias a Dios vamos bien. Que Dios les bendiga, excelente noche.